Hola, buenos días, ¿me escucháis bien? Vale. Bueno, pues el día anterior nos quedamos claro, el día anterior fue la semana pasada, ¿no? Que el lunes estuvimos con las prácticas. Y entonces mandé unos cuantos ejercicios sobre el tema 7 que no sé si me habéis mandado, si estoy mirándolo. Si habéis tenido dificultad al resolverlo. Por aquí tengo algunos. Ahora. Vale, me habéis mandado el 7-7, creo que es el primero. Me lo ha mandado Javi. No sé si está por ahí Javier. Sí, sí, aquí estoy, Salva. No sé si es que no te ha salido correcto No, o... no ha salido, pero por mandarlo. Vale, Lo vale. lo que era rápido. El- vale. Es que era para que no me acordaba cuál era. Venga, pues vamos a comentarlo un poco. Entonces, en el ejercicio 7-7, para que el resto os acordáis, lo que nos preguntaban era que teníamos una serie de, bueno, teníamos un circuito solo por elementos pasivos, que teníamos pues condensadores, bobinas y resistencias, y nos pedían la impedancia equivalente vista entre A y B. Estos ejercicios ya hemos hecho algunos en los temas anteriores, solo que antes solo teníamos resistencia y ahora tenemos también otros elementos, pero la estrategia para resolverlo era básicamente la misma. Tenías que intentar identificar impedancias que estuvieran o en serio o en paralelo. Y ya estuvimos discutiendo, yo creo que el día anterior, que no había ningún par de resistencias que estuvieran en serio o en paralelo y que por lo tanto lo que había que hacer era hacer una transformación de una estrella a un triángulo, o de, por ejemplo, esta que está aquí en gris, que es una estrella, pasarla a triángulo, o estas tres que están dentro del rojo, que son un triángulo, pasar la estrella. Y ya comentamos también que cuál es la mejor manera de hacer la transformación. Pues eso tampoco es que haya una respuesta a, a priori que sea la correcta, sino bueno, pues tú dices, bueno, pues si yo cambiara este estrella a un triángulo, pues se me quedaría aquí una. Mira, ya estas dos me saldrían en paralelo y tal, y parece que es buen camino. Pues venga, lo intenta. ¿Que hace el cambio y ves que simplifica mucho la cosa? Pues nada, intenta hacer otro cambio, ¿vale? Entonces, por aquí el procedimiento que ha usado Javier ha consistido en, por lo que parece, esta estrella de aquí, ¿vale? La ha cambiado a este triángulo de aquí. Entonces, simplemente para recordar cuál es la manera de que no te equivoques dónde conecto qué. Lo más fácil es señalar los nudos que forman parte de tu estrella. Este, por ejemplo, el azul, aquí el verde y aquí, por ejemplo, el naranja, ¿vale? Y lo que harías tú sería, yo no lo puedo hacer aquí porque no puedo borrar esto, pero lo que harías sería, para pasarlo a triángulo, sería borrar este de aquí, ¿vale? Borrar este de aquí, borrar esto de aquí, el nudo central de tu estrella, ese desaparece y después tendrías que colocar una impedancia entre estos dos nudos, otra entre estos dos nudos y otra entre estos dos nudos, ¿vale? Los valores de estas impedancias que estoy representando aquí con cajitas, pues se calcularían con las fórmulas que vimos ya el día anterior, ¿vale? Esa sería la manera de cómo hacerlo, que a veces pues resulta un poco complicado, te puedes confundir en dónde conectas el qué. Y como ves, este circuito que he dibujado aquí es exactamente lo que ha hecho aquí Javier. Aquí estaría A y B. Y ahora, una vez hecho ese cambio de esta estrella a este triángulo, pues ya sí empiezan a aparecer cosas. Por ejemplo, estas dos de aquí están en paralelo, como supongo que estará escrito en algún sitio, por aquí abajo, ¿vale?
Bueno, estas son las fórmulas de cómo se calcula cada una de estas impedancias. Pues esta de aquí, ¿cómo se calcula? Pues esta impedancia más el producto de las dos entre la tercera. Y así, ¿vale? Eso ya lo comentamos el día anterior. Cada una de estas impedancias, por supuesto, pues va a ser un número complejo, como tenéis por aquí. Ahora sería estas dos en paralelo, estas dos también están en paralelo, ¿vale? Entonces, él me ha hecho caso y ha ido dibujando, si unimos a estas dos en paralelo, sería, que no me cabe entero, estas dos de aquí en paralelo serían equivalentes a este de aquí, estas dos en paralelo sería esta de aquí, ¿vale? Y como él me ha ido haciendo caso y ha ido dibujando cada vez nuevamente el circuito, cuando te dibuja el circuito nuevo, ya se ve muy fácil, por ejemplo, que estas dos están en serie y se ha dibujado otra vez el circuito nuevo y ahora se ve muy claro que estas dos están en paralelo, ya no se la ha dibujado, ya no le hacía falta y habrá puesto estas dos en paralelo y en serie con esta, que es este último paso. Esta sería la z equivalente, tienes que ir haciendo todas esas operaciones con mucho cuidado con la calculadora y lo que te pide el ejercicio es que en el apartado A le metas la parte real de esa impedancia y en el apartado B la parte imaginaria, ¿vale? O sea que esta sería la solución del apartado A y esta sería la solución del apartado B. Sí, tiene sentido. No sé si hay alguna duda sobre el 7-7. Yo tengo una pequeña duda porque yo también he hecho este ejercicio y Sí, lo he hecho de esta manera, pero luego yo miraba y luego el condensador que hay al lado de A, cuando tienes el triángulo final tras sumar los paralelos, este de no aquí, se queda como este. estrella. Sí, se queda como en estrella, ¿no? O sea, no puedes sumarlo. O sí puedes sumarlo. ¿A qué te refieres con que se queda en estrella? No sé lo que significa eso. Que el condensador que hay ahí con Esto con respecto estas, a... Sí, las dos resistencias que con tiene al estas lado. dos. Estas no son Sí, resistencias, son impedancias. bueno, son impedancias, vale. Gracias. No están ni en serie ni en paralelo, ¿no? No, no, no. Lo que ha hecho Javi ha sido primero, se ha dado cuenta que estas dos de aquí sí están en serie y Ah, entonces estas dos las ha unido y aquí ha vuelto a dejar el condensador quieto, digamos. Y entonces lo ha unido y se ha puesto así. Y ahora la equivalente entre A y B es el paralelo de estas dos en serie con esta. vale. Mira por dónde. En principio, no, claro, el condensador este no está ni en serie ni en paralelo con ninguna de estas tres en este circuito, pero si va haciendo simplificaciones poquito a poco, pues ya se va como aclarando la cosa, digamos. Vale. Que yo tenía la percepción de que cuando está en estrella o en triángulo, esos no se podían tocar, pero parece que sí. No, claro, pero es que estas tres de aquí no es un triángulo, porque sería un triángulo si esto estuviera conectado a otra cosa. Ah, Pero eso no está conectado a otra cosa. Entonces, al no estar conectado a ninguna cosa, la intensidad que atraviesa este y la intensidad que atraviesa esta es la misma y por lo tanto están en serie. qué guay. Quiero decir, esto de aquí, si yo te pongo esto de aquí y te intento engañar, mucha gente caería, seguro. Esas son buenas ideas para los exámenes. Si Madre yo te mía. pongo, si yo te pongo esto de aquí y te digo cálculame la impedancia equivalente entre A y D, probablemente mucha gente vería el triángulo también dibujadito, que diría esto es un triángulo, pues habrá que aplicar la transformación triángulo estrella. Pero no, porque estas dos están en serie. O sea, es más En fácil que serio. eso, digamos. Y luego se quedan ¿Vale? paralelos. Claro, sería la serie de estas dos en paralelo con este. Claro, si eso lo dibujo así y si este mismo circuito lo dibujo así, Ahora todo el mundo se entera. claro, ahora nadie me va a aplicar la transformación estrella-triángulo con el de la izquierda. Pero con el de la derecha, yo te digo yo que sí, eléctricamente son exactamente lo mismo, una cosa que otra. Sí. Esto es lo mismo, ¿vale? Entonces tenéis Vale. que
tened cuidado de que el dibujito no significa nada para determinar si eléctricamente es una estrella o un triángulo. ¿Vale? Vale, muchas gracias. Nada, ¿alguna otra cosilla de este ejercicio? ¿No? Bueno, vamos a ver alguno más que me han enviado. El 7-10, también el 7-10 no lo hemos comentado aquí. Voy a cerrar este. A mí sí me gustaría, si pudiese, el 7, el 7-8, es que Sí. no lo veo. O sea, no es que no te lo Ah, no vale. porque no lo veo. No lo veo, no lo veo. Vamos a hacer este. ¿Tú te sabes más o menos algo de teoría o no? Sí, sí, sí. Venga, espérate, voy a cortarlo. Vamos a hacer este. Ah, a ver. Si lo hago. Entonces, la historia con esto es que la impedancia la impedancia de una resistencia, ya todos hemos visto que es R, la impedancia de una bobina, ¿te la sabes o no? ¿Me vas a hacer ejercicio tú, José Sí, Javier? vamos a dejar mira, abierto. Pues L, Sí, W, y J. sí, y la del condensador, Pues 1 partido, C, W, J. vale, estas son las impedancias. Entonces, como podéis ver, la impedancia de los condensadores y de las bobinas dependen de la frecuencia. La de la resistencia no, pero la de la bobina y del condensador sí. Entonces, lo que te está diciendo este ejercicio es, ¿hay alguna frecuencia tal que a lo mejor no existe? Pero bueno, te preguntas si existe. Para la que la impedancia equivalente de esto, la impedancia equivalente de esto, es fácil calcularla, es mucho más fácil que la que acabamos de hacer, porque son simplemente tres impedancias en paralelo, ¿vale? Tal que la parte imaginaria de esa impedancia equivalente, es decir, esa impedancia equivalente por no sé cuánto más J por no sé cuánto, ¿no? ¿Hay alguna omega que yo pueda escoger para que esto sea igual a cero? Esa es la pregunta, ¿vale? Entonces, estas hay dos maneras de hacerla. Una un poquillo más complicada y más liosa y otra un poco más fácil. Entonces, vamos a hacer la que es un poco más fácil. Entonces, la primera pregunta para ti es si la impedancia equivalente tiene parte imaginaria cero. ¿Podemos decir algo sobre la parte real o sobre la parte imaginaria de la admitancia equivalente? La real va a ser la resistencia, ¿no? No. También podéis ayudarle el resto, ¿eh? Podéis escribir por ahí por el chat o decir algo con el micrófono, como queráis. Es decir, si yo lo que quiero es que aquí haya un cero, ¿puedo decir algo sobre la parte real o la parte imaginaria de la admitancia? La admitancia que era, ¿sabes? Hostia, La parte, perdón, Claudia, ¿no? Dime, Claudia. que la Di, parte Cla- imaginaria es cero. Claro, la parte imaginaria de la admitancia también es cero. Si os acordáis, la admitancia es 1 partido z. Ah, vale. Entonces, si z, lo que tú estás buscando es que z sea un número real, tú no puedes hacer la inversa de un número real y que te salga un número imaginario. ¿Cierto? Sí, sí. O sea, no puedes hacer 1 partido 5 y de repente te salga 1 partido 5 igual a 3 más 2j. Eso no te va a salir en la vida.
Entonces, decirte que la parte imaginaria de la impedancia sea cero es totalmente equivalente a decirte que la parte imaginaria de la admitancia sea cero. Vale, sí. ¿Te acuerdas que se hacía con las admitancias que estaban en paralelo, como estas tres de aquí? Mm, no. Bueno, ¿te acuerdas sabes cómo se calcula la impedancia equivalente de estas tres cosas? Claro, ¿Cómo? poner el paralelo a cada una. La No, sí, sumando. sí, ya. Te quiero que me digas la ecuación. Ah, vale. Pues Z equivalente. De tirón, no de primero dos y después la otra, que si no me tira aquí toda la mañana. Ah, vale. Pues 1 partido. Eh, eh, no, 1 partido de resistencia ¿Sí? más 1 partido LWJ ¿Sí? más CWJ ¿Sí? es igual a 1 partido Z equivalente. Y esto es igual A la mitad. a la mitad equivalente. Es decir, que esto va a ser un número real más j por 0, ¿no? Según lo que hemos quedado antes. Así. ¿No? Entonces esto lo voy a poner ahora, lo voy a ordenar un poquito. 1 partido r más j por c omega menos 1 partido r omega, ¿no? Lo único que he hecho ha sido para esto multiplicado por j arriba y abajo. Sí, sí. No, ya sí, es que seguro que hay mucha gente que está escuchando que dice, ese signo menos, ¿de dónde ha salido? El signo menos ha salido que he multiplicado abajo en por j en el numerador del denominador de esta fracción. Pues esto tiene que ser igual a algo más j por 0. Por lo tanto, esto de aquí tiene que ser 0. Y por lo tanto, se despeja que la omega es igual a 1 partido raíz de L por C, que sale, ¿no? Quiero decir, es un poco idea feliz, pero bueno, quiero decir, en cuanto lo haya hecho, en cuanto te lo estoy contando a la segunda vez, quiero decir que es siempre la misma idea feliz, simplemente hacer el paralelo de las tres cosas y ves para qué frecuencia se anula la parte imaginaria. Te podría también haber preguntado, ¿y para qué valor de omega? Imagínate, pues la parte imaginaria es el doble que la parte real, yo qué sé. Pues entonces hubieras tenido que hacer una ecuación, pues que esto hubiera sido igual a 2 veces, pues 1 partido por 1. No, no, claro, ahora tiene sentido. Ahora sí. O la frecuencia para la cual, yo qué sé, no sé ya qué más inventar. Pues la parte imaginaria es 5 unidades más grande que la parte real. Pero en este caso te piden que la parte imaginaria sea 0, pues es el más clásico, y esta frecuencia se le conoce como frecuencia de resonancia. Frecuencia de resonancia. ¿Vale? Vale. Entonces, a esta frecuencia en concreto, que a cada uno le saldrá un valor diferente, este circuito de aquí, ¿vale? Estas tres cosas en paralelo es totalmente equivalente a este de aquí, Ahora solo sí. con la R. Y aquí la A y la B. ¿Por qué? Pues porque justo a esta frecuencia, a otra no, pero justo a esta hay una en la que el efecto del condensador, la impedancia del condensador justo anula a la de la bobina. Es decir, que a lo mejor la admitancia del condensador, que es positiva, va a ser 5J y la admitancia de la bobina va a ser menos 5J y justamente se van a anular. Y esto se va a comportar como si fuera una única una resistencia. Entonces, ahora viene la segunda pregunta, que dice, ¿cuál será el desfase entre la tensión V esta de aquí y la intensidad a esa frecuencia en particular? Cero, ¿Por qué?
porque si se nubla la bobina con el condensador, ya no hay desfase de ninguna manera, ¿no? Claro, no sé si acordáis, cuando estuvimos viendo la respuesta de los distintos elementos a una fuente sinusoidal, cuando vimos el de la resistencia, estuvimos hablando que justamente en una resistencia la tensión y la intensidad van totalmente en fase. Entonces, si para esta frecuencia en concreto, el circuito es justamente como una resistencia, pues entonces esta tensión y esta intensidad van a ir en fase, porque esto, aunque aquí haya un condensador y una bobina, se comportan exactamente como una resistencia, ¿vale? ¿Alguien se ha escuchado esta frecuencia de resonancia alguna vez o sabe de, bueno, que no se lo haya contado yo el año pasado, una aplicación de esto de la frecuencia de resonancia? En otro grupo me lo dijo alguien, creo. A ver, motores, si tú le pones en resonancia a algo, vibra mucho. Pero un Claro, sí, eléctrico, sí, esa es la resonancia, esa es la resonancia, digamos, mecánica, la de los puentes y los romanos. Yo digo la resonancia eléctrica, ¿no? Supongo que, bueno, ya vosotros sois generación Z, ¿no? Que habéis nacido ya con la tecnología y eso, ¿no? Pero no sé si habéis visto radios antiguas por ahí por casa, que tienen aquí el dial, ¿no? Tú le das al dial y vas cogiendo pues la cadena C, la COPE o los 40 principales. Entonces, justamente lo que estás haciendo cuando estás dándole vueltecita aquí al dial de la radio es cambiar, esto por dentro tiene un condensador. No sé si os acordáis en el tema 6 cuando dijimos lo que era un condensador, fueron simplemente dos materiales conductores que estaban separados por un dieléctrico. Entonces, cuando tú le das vueltecilla aquí al dial de la radio, lo que hace esto es separar o unir los conductores que forman el condensador. Si une y separa los conductores del condensador, varía la capacidad del condensador, porque no sé si acordáis que dijimos C, ¿de qué depende? Pues depende de cuestiones constructivas del condensador, como pues el material dieléctrico, la distancia, la superficie, etc. Entonces, si te cambia esta capacidad, te va a cambiar la frecuencia de resonancia. Entonces, si tú quieres coger, pues no sé, la 102.8 hercios, tienes que poner una capacidad del condensador tal que la frecuencia de resonancia pues sea 102.8 Hz. ¿Vale? ¿Por qué? Porque con ese valor del condensador es cuando se maximiza la potencia que recibe este circuito a esa frecuencia. Y entonces cuando escucha, esto creo que es de los 40. ¿Vale? Si quieres escuchar otro dial, pues le da a otra cadena, le da al dial, varía la capacidad del condensador, la frecuencia de resonancia del circuito varía y entonces escucha otra cadena. ¿Vale? Bueno, eso era, no sé si sabes si te ha quedado más o menos claro eso, yo creo que sí, ¿no? y Salva, muchas gracias, ¿eh? Vale. Vamos a ir entonces con el... Por aquí me había mandado el 710, me lo ha mandado Pablo. Vale. Que era usando el método de malla. Vamos a verlo. Como ya estuvimos hablando el día anterior, el método de malla tampoco es que sea especialmente interesante porque el procedimiento es exactamente el mismo, solo que ahora lo vas a hacer todo con números complejos en vez de con números reales. Pero bueno, así lo repasamos un poco. Aquí nos ha puesto Pablo su circuito, ¿vale? Que como veis tiene fuentes independientes y fuentes dependientes, donde esa tensión es 3 veces la tensión de aquí del condensador. Como es para resolverlo con malla y con muy bien criterio, pues ha utilizado
el método matricial, que es lo que te tenéis que hacer en el examen, sobre todo para ahorrar tiempo y para disminuir la posibilidad de equivocaros y tal. En la primera malla, pues suma todas las resistencias, 5 más 4J más 1 menos 9J. Pues eso le sale 6 menos 5J. En la B, pues suma 1 más 4 menos 9J, pues 5 menos 9J. En la fuera de la diagonal, pues las impedancias comunes a las dos mallas, cambia de signo, pues menos 1 más 9J, menos 1 más 9J. En el término independiente, la suma de las tensiones por fuente, 120 0, y en esta fuente, menos, ¿por qué menos? Porque está entrando por el positivo, 3 VC. Y ahora tengo que poner la tensión VC, porque aquí tengo 3 incógnitas, en función de mis dos intensidades de malla. Pero eso es bastante sencillo, pues ya que esta tensión VC es igual a esta intensidad multiplicada por menos 9J, y esa intensidad que acabo de dibujar es igual a I sub A menos I sub B. Entonces esta sería la ecuación adicional, que podéis sustituirla aquí, ¿vale? Te sale un sistema 2×2, que lo ha puesto por aquí también Pablo, y ya lo resolvéis. Lo podéis, como un sistema 2×2 más o menos sencillo de resolver, podéis resolverlo por sustitución, que creo yo que es lo que ha hecho él aquí. O podéis hacerlo por sustitución. O podéis hacerlo por Kramer, como queráis. No sé si por Kramer sale un poquillo más sencillo. ¿Os acordáis lo que era Kramer, no? Creo que era... Sí, abajo ponía siempre el determinante de la matriz de coeficientes, creo. ¿Alguien se acuerda de eso? Aquí ponía la A esta, que era el determinante de A, y arriba ponía el determinante de una matriz en la que la columna esta, la primera columna, porque esta es la I sub A, se había sustituido por el término independiente. Es decir, ponía 120, 0, y aquí menos 1 más 9J y 5 más 18J. El determinante de esto entre el determinante de esto era la I sub A. ¿Era así Kramer o no? Así lo estoy diciendo más. Nadie me dice nada. Sí, ¿no? Vale, gracias. Digo, a ver si estoy metiendo la gamba. Ah, ¿alguna duda de este? Como veis, es todo más o menos lo mismo que hemos estado discutiendo ya más en el tema 5. ¿Sí? Bueno, pues ahora del 7.14, que me lo habéis mandado 4 personas, no sé si alguna de las 4 le ha salido incorrecto, entonces corregimos ese, o si a los 4 ha salido correcto. Vale. Me lo ha mandado Hermenegildo, Sebastián, Pablo López y Pablo GM. 4, no sé si los 4 ha salido bien o si alguno ha salido incorrecto. A mí me salió incorrecto. ¿Quién eres tú? Pablo. Ah, Pablo López. Vale, pues entonces vamos a mirar el tuyo, por si acaso encontramos el fallo. Vale. Entonces, el enunciado de este problema, os lo voy a recordar, era un problema en el que teníamos un circuito de corriente alterna, pero con dos fuentes, pero tenía una particularidad, y es que cada una de las fuentes tiene una frecuencia distinta. La frecuencia de esta fuente de tensión es 100 por beta, y la frecuencia de esta fuente de intensidad es 100 por delta, que independientemente de los números que tengáis, pues van a ser distintos, ¿vale? Entonces, la única opción para resolver este ejercicio es hacerlo por superposición, como creo ya que comentamos en la clase anterior. Entonces, en la primera tienes que dividir este circuito en dos subcircuitos, y en cada uno de los subcircuitos pues vamos a tener una fuente o una frecuencia distinta. En primer lugar, lo que ha hecho Pablo ha sido dejar la fuente de tensión, ¿vale?
esta fuente de aquí se quedaría, se quedaría pasivada, así en circuito abierto, ¿vale? Pero él ha decidido, pues esto no pinta aquí nada, pues la ha borrado directamente, ¿vale? Correcto, porque aquí no pasa ninguna intensidad ni nada. Entonces, ahora, lo que sí es importante es que la impedancia de la resistencia, pues esta resistencia que vale 3, pues su impedancia es 3. Pero la impedancia de la bobina tienes que hacerla sustituyendo W por la frecuencia de la fuente que está en este circuito, que en este caso es la fuente de tensión, ¿vale? Y en este caso le da esa admitancia 2,7J. Para calcular esta intensidad, ha dividido el fasor de la tensión, que es 12 partido raíz de 2, hace 0, entre la suma de estas dos impedancias porque están en serie. Si elimina esto de aquí, pues están en serie. Que es 3 más 2,7J. Y le da este fasor de aquí. Y ahora lo ha pasado al dominio del tiempo. ¿Cómo lo pasa al dominio del tiempo? Lo multiplico por raíz de 2 para obtener el valor máximo. Pongo coseno. ¿Por qué ha puesto coseno y no seno? Porque en la fuente era coseno, ¿vale? 900t menos 41,99. Esto, si no te has equivocado en ningún cálculo de alguna cosa de estas, está correcto. Ahora nos vamos al otro circuito. En el otro circuito se ha quedado únicamente con la fuente de intensidad y la de tensión la ha pasivado. Acordaros, la de tensión se pasiva como un cortocircuito. El resto de cosas las dejó tal cual. Y ahora, fíjate, ha tenido que rehacer la impedancia de la bobina con 100. ¿Por qué con 100? Porque la frecuencia de esta fuente, que la tenemos aquí arriba, es 100. ¿Vale? Y ahora le da pues 0,3J y antes le daba pues 2,7J. ¿Vale? Como veis, esto es como comentábamos antes con el ejercicio 7.7 o con el 7.8, que en función de la frecuencia puede variar la impedancia. Esta es la frecuencia de la impedancia del condensador, que también la calculamos con 100. Y ahora, aquí lo que ha hecho ha sido a la I sub C igual a esta. Aquí que pone I sub I, más I sub G es igual a I sub L, VR es igual a menos VL. ¿Alguien se le ocurre una manera más fácil de calcular esta I sub I? Que si está, Con un divisor de intensidad. exactamente, como ha dicho Claudia. Quiere decir, no es que esto esté incorrecto, está bien, pero se puede hacer directamente. De hecho, lo que te va a salir de aquí, el resultado que te va a salir de aquí, no puede ser otro que un divisor de intensidad. Lo que pasa es que yo me estoy perdiendo un poco. Vale, porque de aquí has despejado la I sub L, que sale en menos 3. Y después, ¿qué has hecho con esto? Ha igualado estas dos, ¿no? Sí, Sí, que eso es ya lo que has hecho. he juntado las dos ecuaciones y ya Vale. he despejado ya I sub I. ¿Sabes cómo sería hacerlo con un divisor de intensidad? Mira, voy a hacerlo aquí abajo. ¿Sabes cómo sería esto con un divisor de intensidad? Pues sería... Era ZL entre ZL, ZR más ZL, ¿no? exactamente. 0,3J entre 0,3J más ZR, que vale 3. ¿Qué más? Pues por la I sub G. Por la I sub G, que la tienes por ahí calculada, que vale 27 partido raíz de 2, fase 0. ¿Qué más? No, ya está, ¿no? Es eso. Di Claudia. Bueno, el signo negativo, ¿no? Exactamente, el signo negativo te falta. ¿Por qué? Pues porque esta I va en aquel sentido y la IG está entrando para otro lado. ¿Vale? Entonces, aunque todo lo que tú has hecho aquí puede que esté correcto, pues yo no le he visto ningún fallo, esto es muchísimo más sencillo. ¿Vale?
Entonces, lo que yo te recomendaría es hacer esta cuenta. De hecho, la puedes ir haciendo mientras yo acabo de explicar el ejercicio con la calculadora y ver si te sale exactamente esto de aquí. ¿Vale? Entonces, una vez que obtienes eso de ahí, tenemos que hacer el cambio al dominio del tiempo. ¿Cómo se hace el dominio del tiempo? Se multiplica por raíz de 2. ¿Por qué ha puesto Pablo aquí seno? Pues porque ahora la fuente que estamos considerando en este subcircuito es un seno y la frecuencia es 100t. Ha puesto aquí 100t y la fase. Como ha hecho correctamente aquí, esto ya lo hemos comentado alguna vez, esto es un poco lioso porque 100 está en radianes por segundo, la t normalmente se la mete en segundos, es decir, que todo esto está en radianes y esto está en grados. O sea que tienes que pasar los grados a radianes, los radianes a grados y asegurarte que la calculadora está bien puesta la unidad correcta, por eso tiene estas cuentecillas de aquí. Y entonces ahora sustituido por t igual a un segundo, ¿no? ¿Vale? Y sería hacer esta cuenta de aquí, coseno, seno, menos 1,67 y menos 0,73. Pues yo el procedimiento lo veo correcto, no sé si esto te da bien o no. ¿Esto te da lo mismo? Pablo, ¿te ha dado tiempo a hacerlo? Sí, me sale en la intensidad del segundo subcircuito me sale el mismo número. Este de aquí con la fase y todo. Sí. Pues no Pues, sé. pues el resultado ese que pone ahí al final de que y es menos 0,046 el que me en la página y me lo da incorrecto. Vale, pues no sé, un día tutoría y lo miramos un poco más en detalle, ¿vale? Vale. Es que un poco, el procedimiento te lo veo correcto, a lo mejor ha sido algún fallillo por ahí en algún sitio. Fíjate, mira también que tengas todos los números bien correctos, porque, a ver, ¿por qué no me sale? ¿Cuál era este? El 714, ¿no? Vale. Mira que todos los números sean correctos, ¿vale? Por si se te ha escapado alguno o lo que sea. Y si todos los números son correctos y tal, vente un día a tutoría y lo vemos. Yo el procedimiento lo veo bien. No se te ha olvidado el raíz de 2, ¿vale? Vale. No sé si hay alguna duda más sobre el 714. ¿No? Bueno, pues entonces vamos a seguir con el tema 7. Como veis, el tema 7, aparte de lo del principio de Fasor y de el resto de la teoría es bastante sencilla y lo que sí tiene es hacer más problemas, ¿vale? Entonces vamos a hacer ahora Thevenin. Que tenemos el viernes ya tenemos la práctica de Thevenin, ¿vale? Acordaros de hacer los ejercicios teóricos que vienen en los guiones de práctica, ¿vale? Si no lo hacéis no podéis hacer la práctica. O sea que acordaros de hacerlo para los que tengáis que venir el viernes. Lo que te dice el teorema de Thevenin en corriente alterna, pues básicamente lo mismo que ya vimos en el tema 5, que es cualquier circuito lineal. Ahora aquí puede haber fuentes independientes, de tensión o intensidad, fuentes dependientes, resistencias, bobinas y condensadores conectados aquí de la manera que te dé la gana, y todo eso pues tiene un circuito equivalente que consiste en una única fuente y una impedancia en serie. ¿Cómo se calcula la tensión Thevenin? Pues igual que hacíamos antes, se deja el circuito tal cual y se calcula la tensión a circuito abierto entre A y B. ¿Cómo se calcula la impedancia Thevenin? Pues también como antes. Bueno, aquí hay una salvedad. Si solo hay fuentes independientes y no hay bobinas acopladas, ¿vale? Entonces desactivamos las fuentes
nos quedarán un montón de impedancias, serie, paralelo, estrella, triángulo, como sea, y calculamos la impedancia equivalente como hemos resuelto hoy el primer ejercicio. En cualquier caso, puedo desactivar las fuentes independientes, dejo las dependientes, coloco una tensión de prueba. Ahora la tensión de prueba tiene que ser un fasor. Pues yo normalmente voy a coger el fasor 1, 0. Y no puedo coger como fuente de prueba el fasor 7, fase 35, también, ¿vale? Puedes hacer lo que te dé la gana. Ver la intensidad que suministra esa fuente y la impedancia Thevenin será el cociente entre esa fuente esa tensión de prueba y la intensidad que suministra, ¿vale? Eso, como veis, exactamente igual. El teorema de Norton, pues 3/4 de lo mismo. Cualquier circuito lineal se puede, con fuentes sinusoidales, se puede sustituir por una única fuente de intensidad en paralelo con una impedancia. ¿Cómo se calcula esa intensidad? Pues se cortocircuita A y B y se calcula la intensidad. La impedancia de Norton es exactamente igual, esto es copia y pegado, de la impedancia Thevenin. Lo mismo que pasa con la resistencia Thevenin, la resistencia Norton, la impedancia Thevenin es igual a la impedancia Norton. Y también se cumple esta relación entre la tensión Thevenin, la impedancia Thevenin y la intensidad de Norton, ¿vale? Exactamente todo igual que en continuo. Como veis, la teoría básicamente repetir casi las transparencias. Por lo tanto, lo que vamos a hacer a continuación, a ver cuánta gente hay. Son las y cuarto. Creo que sí que nos da. Uy, qué poca gente. Tiene que estar todo el mundo muy atento, porque si no, después no lo puedo repetir. Entonces, si estás haciendo otra cosa, abre bien la oreja. ¿Vale? Porque vamos a dividir. Hay uno que se ha salido, yo paso. No hacer nada. Vamos a dividir los ejercicios 7.15 y 7.16, ¿vale? Que son bastante parecidos. Así intentamos como corregirlos y comentarlos todos. Entonces, la impedancia Thevenin del 7.5 la va a hacer Carlos Herrera, Claudia y Francisco González. La tensión, eso es la impedancia Thevenin, ¿vale? La tensión Thevenin, Francisco González Márquez, Félix y Gonzalo. Y la intensidad de Norton, Hermenegildo, Javier Delfa, José Andrés y Juan Carlos, ¿vale? 4. La intensidad de Norton aquí no te la pide, pero bueno, la calcularla y así lo practicamos y la enseñamos también. Después me quedan 3, 3, 3, 4. Vale. Y después del ejercicio 7.16, Juan López, María Ángel y Pablo García hacéis la impedancia Thevenin. Pablo López, Rafael Jordán y Sebastián hacéis la tensión Thevenin. Y Tarik, Víctor Manuel y Álvaro hacéis la intensidad de Norton. ¿Vale? Entonces, os dejo como hasta la y media o así. Conforme vayáis solucionando los apartados pues me los enviáis al correo y ahora pues los que me mandéis pues los vamos corrigiendo y comentando a partir de la y media. Si acabas con tu apartado y quieres hacer el siguiente, pues nada, lo haces. Me lo mandas y después sigues haciendo el siguiente. No es tan importante que calculéis a lo mejor los valores finales en sí, sino más bien que planteéis cómo se haría, pues me saldría este sistema de ecuaciones, o yo lo haría así, ¿vale? Pues nada, empezar a hacerlo y a la y media empezamos a corregir los planteamientos. Salva, ¿los planteamientos te los mandamos al correo entonces? Sí, al correo de los ejercicios, sí. Vale.
Si también se os surgen dudas o lo que sea haciendo el que os ha tocado, pues también me podéis comentando.
Bueno, vamos a ir corrigiendo a los del 715, que ya me habéis mandado algunos por aquí. Por ejemplo, el primer apartado lo que nos pide es la impedancia equivalente, la impedancia de Thevenin entre los terminales A y B. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular la impedancia de los elementos pasivos, de la resistencia, de la bobina y los condensadores, ya hemos hecho un montón de veces, con la frecuencia aquí, que es 500, y por aquí la ha puesto Claudia, pues aquí te faltaría, yo pondría esto como ZR1 y ZR2, ¿vale? Para indicar que son las impedancias. Y con la impedancia del condensador y de la bobina. Entonces, para calcular, como solo no tengo fuentes dependientes ni tengo bobina acoplada, la manera más fácil de calcular la impedancia Thevenin es independiente. En este caso, para activar la fuente independiente, esta de aquí, significa pues dejarla en circuito abierto, ¿vale? Que ya la he borrado, como queráis. Y ahora calcular la impedancia equivalente de todo esto. Pues serían estas dos impedancias en paralelo, en serie con esta de aquí y en serie con esta de aquí, que yo creo que es lo que he hecho, ¿no? R1, esto sería ZR1, paralelo con RC, y después en serie con R2 y Z, con ZR2 y RL, y ZL, perdón. ¿Vale? Este es el paralelo y después la sumado, vale, aquí se la ha sumado a la otra. ¿Vale? Y esto habría que meterle por un lado la impedancia, la parte real, y por otro lado la parte imaginaria. ¿Vale? Como veis, es muy similar a lo que es la única diferencia frente al ejercicio que hemos resuelto al principio de la clase es lo que hay que acordarse de pasivar las fuentes. ¿Vale? ¿Alguna dudilla con el 715? Con este, vaya. Ahora vamos. Creo que también me habéis mandado el de la intensidad de Norton, del 715. Sí, por aquí está. Entonces, para calcular la intensidad de Norton o intensidad de cortocircuito, lo que hay que hacer es dejamos el circuito tal cual y ponemos un cortocircuito entre A y B, ¿vale? Aquí José Andrés ha puesto ICC, que está correcto, pero acordaros que esto estamos ya, bueno, aquí todavía no sé, vale, aquí ya lo has puesto en el dominio de la frecuencia, vale. Pasamos el circuito al dominio de la frecuencia, esto lo pasamos a fasor, que ahora hemos hecho un montón de veces. Calculamos las impedancias de resistencia, bobina y condensadores, ¿vale? Esto parece que está más o menos bien, al menos estas son positivas, estas negativas, estas son números reales solo. Y una vez que estamos aquí, lo único que tenemos que hacer es calcular la intensidad que pasa por aquí, ¿vale? Aquí, si yo estuviera corrigiendo este ejercicio, ya aquí ya me perdería. Digo, si esto fuera el examen. Porque ya esta ZT ya no sé lo que es. Sí, es que no lo he puesto en el dibujo. La ZT es como la suma de los paralelos de la Z1 y la ZC. Perdón. Vale. O sea, esta sería ZT, ¿no? Sí. Vale. Ir practicando para el examen. Vaya, no es que sea en concreto José Andrés, sino en general. Por ejemplo, en el de Claudia, pues fíjate que tampoco es que me haya escrito aquí ella el Quijote, pero sí que ha ido poniendo pues esta en paralelo con esta, en serie con R2 y ZL. Y yo he sido capaz de seguirlo mucho mejor, ¿vale? Acostumbraros, aunque sea poner una frasecilla aquí, aunque sea simplemente poner ZT
es, yo que sé, que era Z1, creo que la ha llamado, en paralelo con ZC. Pues esto que tarda 2 segundos en hacerlo, aclara mucho al que te está corrigiendo y también a ti mismo por si te confunde y tal. ¿Vale? Entonces ha puesto estas dos en paralelo y ahora para calcular la intensidad que se da por aquí, pues creo que lo que ha hecho es aplicado un divisor de intensidad. ¿Vale? Entonces esta intensidad que se da por aquí es la impedancia de enfrente, que es la ZT, que es esta de aquí, dividido entre esta más la suma de estas dos, que es lo que tenemos aquí abajo, sí, multiplicado por esto que es una fuente de intensidad, por la intensidad que va por aquí, que es 8 partido raíz de 2, y fase 0, ¿no? Supongo. Y este es el resultado de esa intensidad de cortocircuito. ¿Vale? Tú la has pasado por aquí al dominio del tiempo. Yo creo que lo que te piden es, no hubiera falta hacer esto. Yo creo que bueno, el ejercicio no te pide nada porque no te pide la intensidad de Norton. Pero el resto de lo que te piden es pasar esto a forma binómica y darle la parte real y la parte imaginaria. ¿Vale? Son detalles. Entonces ya si habéis calculado la intensidad de Norton, que aunque no te la pida el ejercicio, pues si habéis calculado la impedancia y la intensidad de Norton, pues podéis sacar partida ahí, multiplicarla y sacar la tensión T. ¿Vale? Sí, tiene sentido más o menos. ¿Hay alguna duda del 715? Sí, por ahí me han mandado otra de 715, pero Mere, ¿no? Pero ¿ha sido más o menos igual o tiene alguna duda en concreto? Vale. Pues nada, ahora vamos a pasar entonces al 716, que pues de momento tengo aquí. Dime. Que no sé si, o sea, tengo el 715, pero me he quedado pillando una cosa. Si quieres te lo mando y te pregunto también. Pregunta. Vale, bueno, te voy a mandar, pero que era que cuando pongo la VTevening, o sea, yo lo he hecho por mallas, ¿no? Y la intensidad la he puesto como que es la de la fuente de intensidad y la hice la que pasa entre A y B. Esa tengo que ponerla como 0. Si va a calcular la tensión Thevenin, que es la que hay aquí, Sí. ¿cuál es tu pregunta? ¿Qué es lo que es cero? ¿La intensidad que pasa por dónde? Por de A a B. Sí, está en circuito abierto. Aquí no pasa ninguna intensidad. Claro, Por es lo que tanto, por eso se me la, queda como inten- la inten- la intensidad que pasa por ahí es cero y la intensidad que pasa por aquí también es cero. Y por lo tanto la tensión que cae aquí es cero y la tensión que cae aquí también es cero. O sea que la V Thevenin coincide con esta tensión. No sé si esa es tu pregunta. Sí, más o menos eso, sí. Entonces, simplemente para calcular la tensión Thevenin es hacer el paralelo de estas dos impedancias y multiplicarlo por este factor. Vale, vale. No hace Y si, falta hacer mallas ni nada. Como hagas mallas para hacer eso, te corto el cuello. ya, pues es que sí lo he hecho, en verdad. Y Claro, si, claro, pero tenéis que buscaros. Yo sé que todo el mundo siempre tiene la tentación de hacer el tembleque de las mallas, pero intentad antes de hacer que os dé el tembleque, pensar si por algún otro sitio sale un poquillo más corto. vale, vale. Y una cosilla, ¿y si hubiera una tensión, una fuente de intensidad en serie con la bobina o con la resistencia? No, Con es que la, no tendría sentido, porque tú no puedes tener un circuito que tenga una fuente de intensidad así y después esto no lo conecta a nada y decir que estos son 3 amperios. Esto no tiene sentido, vale, vale. porque si estos son 3 amperios, estos son 0, esto no tiene sentido. Es como lo que dijimos de si pones dos fuentes de intensidad en serie y esta pone 5 amperios, esta pone 3 amperios, esto no tiene ningún sentido. Claro, en el otro lado hay 0 amperios, ¿no? Claro. Bueno, sí, quiero decir, aunque esto estuviera conectado aquí con lo que sea, si tienes dos fuentes en serie con distintos valores ideales, tampoco tiene sentido. Sí, sí, te entendí. Vale, ¿Vale? gracias. Sí, ¿alguna cosilla más de 715?
Bueno, pues vamos a ver 7,16. A ver. Sí, me lo manda Sebastián. Vale, el 7,16 es un poco más complicado. Ahora lo que te piden es la tensión aquí de Thevenin. ¿Por qué es un poco más complicado? Porque tenemos tanto fuentes dependientes como independientes. ¿Vale? Era así el circuito, ¿no? Sí, este de aquí. Entonces, ahora tenemos que resolver este de aquí. ¿Cómo vamos a resolver esto? Pues lo que ha hecho aquí Sebastián ha sido aplicar mallas, ¿no? Sí. Entonces, ups. Ha sumado esto de aquí, 90 más 14, 104, la común 90. Acuérdate del signo, esto es menos. Ah, no, porque la he puesto en el mismo sentido. Vale, vale. No, no. Está bien, está bien. 90 es positivo aquí porque ha puesto las dos intensidades de malla coinciden aquí en esto. ¿Vale? Si ponéis todas las intensidades de malla horaria o toda antihoraria, siempre es con signo negativo. Y en la otra pues suma 160 más 90 menos 20J. Y ahora aquí las tensiones por las fuentes, 170 y la V que también es positiva. Vale, esto está correcto. Y ahora nos falta una ecuación adicional que es poner la V en función de las intensidades de malla, que es 90 por IA más IB. ¿Vale? Resolvemos ese sistema de ecuaciones, que ahí no me voy a meter, que si no se nos va toda la clase. Y esto está un poquito areado, ¿no? ¿Vale? Está un poco pesimista, para abajo, para abajo. Y ahora la tensión esta de aquí, que es la V-Thevenin, pues se calcularía como la tensión que cae en esta resistencia, que no sé para dónde la he dibujado, porque no está dibujada. Ha puesto la V-Thevenin es igual a menos 160 por IB, que es justamente esta que yo he dibujado aquí, más la V. ¿Vale? Pues la suma y eso te daría, y eso te ha dado un número, como ¿esto qué es? ¿Qué ha hecho aquí? Casualidad, pero sí, me ha salido tal cual. Pero la I sub B te sale un número complejo, ¿no? No, la I sub B me sale cero. Ah, la I sub B está aquí, vale, perdón, te ha salido 0. ¿Y la V te ha dado directamente un número Sí, con el real? cero. Qué raro, ¿no? Bueno, pues nada. La verdad, casi mucha casualidad, sí. Vale, vale. Quiere decir que lo normal es que, no sé, ahora si una combinación de parámetros tuya especial, lo normal es que te saliera un número complejo si fuese 0, pero bueno. Entonces, como veis, pedirte la tensión Thevenin, resuelve este circuito de alterna y mídeme la tensión entre dos puntos. No tiene otra cosa. No sé si hay alguna pregunta ahora vamos a hacer de la impedancia. Manda por aquí también. ¿No? Vamos a hacer de la impedancia, que a lo mejor sea un poco más distinto. Vale. En el de la impedancia, ahora en el circuito tenemos fuentes dependientes, así que ya no nos vale lo que ha hecho antes en el ejercicio de antes Claudia. Ahora lo que tenemos que hacer es, primero pasivamos las fuentes de tensión. ¿Cómo se pasiva la fuente de tensión? Sustituyéndola por un cortocircuito, ¿vale? Entonces estas dos resistencias se me quedan en paralelo aquí. Las fuentes dependientes las dejo tal cual y el resto de elementos también. Y ahora pongo una fuente de prueba, que en este caso es 1, fase 0. La
La Z de Thevenin va a ser pues esa tensión dividida entre esta intensidad. Ah, vale, que por aquí hay más cosas. Entonces estas dos resistencias las he puesto en paralelo. ¿Vale? Este no me acuerdo de quién era Pablo. Sí. Las dos resistencias las he puesto en paralelo y se queda ese circuito de ahí, ¿vale? Y ahora aquí he aplicado mallas, ¿vale? Otra vez con el tembleque de las mallas, clásico. No es necesario, si este circuito, yo sé, os lo dije al principio, digo, después os entra el tembleque de las mallas y todo el mundo por mallas. Si tienes aquí, si yo te dibujo este circuito así, lo voy a dibujar un poquito más bonito. ¿Vale? Esta tensión es V, esta es más. Entonces puedes calcular esta V, Pablo, de una manera más sencilla, que no sea necesario usar mallas. Por leyes de Kirchhoff, sería más fácil. A ver, no sé a qué te refieres exactamente con la ley de Kirchhoff. Todo lo que vemos son leyes de Kirchhoff. No, en sí, esta sí. asignatura. En plan, Eso las dos mira, ramas. por ahí te están ayudando por el chat, Sí, lo acabo de ver. haciendo un divisor de tensión. La tensión que cae, como esos dos elementos están en serie, y yo sé la tensión que cae aquí total, que es 1 fase 0, entonces la tensión que me cae aquí va a ser el 1 fase 0 por esta resistencia, que vale 400 partido 33, partido la suma de las dos impedancias, que es 400 partido 33 menos 40J. Y ya te sale directamente la V. Una vez que te sepas la V, pues la puedes enchufar aquí y ya se te queda todo muy sencillo. ¿Vale? No estoy diciendo que esto esté mal, ¿vale? Probablemente estará bien. Estoy diciendo que os acostumbréis, sobre todo, de hecho, si tienes este tic, entiendo que es que te ha salido correcto, ¿no? Sí, sí, me ha salido bien en el feed. Vale, vale. No estoy diciendo que estoy mal, estoy diciendo que hay que tener especial cuidado cuando estés resolviendo problemas de alterna y directamente siempre a malla, porque al final te salen sistemas de ecuaciones que tienes que resolver con complejos y, en fin, pues se te puede ir ahí un rato del examen. Eso primero y después da un poco más lugar a que te equivoques, entonces si puedes hacer cosas más sencillas y más directas, pues mejor. ¿Vale? Entonces, si sentís que le tiráis mucho a las mallas, intenta cuando vayas a resolver el ejercicio decir, venga, no voy a usar mallas. Lo tengo prohibido, que ya me las sé muy bien. Todos los ejercicios que hago por mallas me salen bien, pues ya te voy a usarlas más. Ya lo sé hacer bien. Bueno, como decía, una vez que lo resuelvas, pues divide esta intensidad entre esta tensión, perdón, entre esta intensidad y se te da la impedancia Thevenin, que en este caso es esta de aquí. Como veis, tampoco es que tenga mucho misterio. La única diferencia es pasivar y meter la fuente de prueba y después resolver un circuito. ¿Sí? ¿Alguna duda por ahí del 716? Que de la intensidad de Norton no me ha llegado nada. Ah, vale, mira, sí, justo ahora. Es que me lo han mandado a la general, ¿no? Álvaro, por ahí. Vamos a mirarlo y así ya lo dejamos completo. Vale. Para la intensidad de Norton, lo que hacemos, ahora sí tenemos que modificar levemente el circuito. Todo esto lo dejamos igual, pero aquí ponemos, lo has puesto punteado, pero no hay sentido ponerlo punteado. Es un cable tal cual con todas las leyes de la ley y tenemos que calcular esta intensidad de Norton que circula por ahí, ¿vale? Entonces lo que ha hecho por aquí Álvaro ha sido ha aplicado la ley de Kirchhoff aquí de las intensidades y aquí también, ¿no?
que son estas dos ecuaciones, la ley de Kirchhoff de las intensidades, y luego he aplicado la VC esta, que no sé lo que es, no es que no lo sepa, es que no está dicho en ningún sitio, supongo que será esta tensión de aquí, Si ahí es que me la comí, es la del condensador. vale, más R3 por la intensidad 3, más alfa por V, es igual a esta tensión de aquí, que es I2R2. Y aquí ya te sale, te cuadra todo, tienes de como incógnitas I1, I2, IC también, ¿no? I3, mucha incógnita que yo aquí ya, ¿eh? La intensidad de Norton, yo llevo 5. Bueno, la VC que la puedes poner como esta. Pero lo de la derecha también son más Madre, ecuaciones. madre mía. 5 ecuaciones, 5 incógnitas. Te puedes morir resumiendo eso. Que si no es que parece que está bien. Pero claro, si tienes que resolver aquí esto con complejos, yo apostaría a una muerte segura. ¿Alguien ha resuelto este ejercicio? A lo mejor la única manera. Yo creo que no, que seguro que hay alguna manera más. ¿Hay alguna manera más sencilla? Yo veo, por ejemplo, que si hacemos nudo, igual sale un poquillo más sencilla, ¿no? Voy a intentar hacer, mira, esto de aquí es una fuente real de tensión que podemos pasarlo a una fuente real de intensidad, que se quedaría así y en paralelo con esa. Después tendríamos el condensador y después tendríamos esta de aquí, que la voy a cambiar también por una de intensidad con la resistencia en paralelo y después con este cortocircuito. ¿Vale? Por lo tanto, toda la intensidad esta se vendría por aquí, ¿no? Porque por aquí va a tener una cierta impedancia, así que la intensidad de cortocircuito tiene que darte igual a esta fuente. Bueno, que esta fuente va a ser alfa, no sé lo que vale tu alfa, alfa por V partido R3. Vale, esa va a ser la intensidad de... esta resistencia, desde luego, no está cortocircuitada. Yo creo que haciendo esto por nudo te va a salir un 2×2. Te va a salir la tensión en este nudo aquí, que podemos pintarlo en otro color. Podemos llamarle a este nudo A y a este nudo aquí B. Y te va a salir un 2×2, VA, VB. Y después las intensidades. Yo creo que te va a salir así mucho más sencillo, porque además fíjate que la V, la tensión esta de aquí, que es la V de la que depende aquello, es justamente la VA. O sea que esta incógnita ya la tienes, digamos, implícitamente una de las incógnitas naturales de tu problema al resolverlo por nudo. ¿Vale? Entonces, aunque probablemente este sistema de ecuaciones esté correcto, vuelvo a repetir lo mismo. Merece la pena, si ya merecía la pena en el tema 5, el ejercicio este que estuvimos haciendo de si lo hago por malla o por aquí, por la ley de Kirchhoff, que parece que la he hecho, ¿cuánto vale? Tú has llegado aquí de repente a 5×5. Si lo hago por no sé qué, pues tanto. Si lo hago por no sé cuánto, tantas. Pensarlo un momentillo, aunque sean sucios, y decir, coño, este método se va a salir mucho más corto.
¿vale? Lo digo en general. Intentas practicar como ese ejercicio, sobre todo si lo hacéis en casa, que tenéis todo el tiempo del mundo, pues practicarlo un poco y que si lo resuelvas como lo resuelvas, pues nada, la intensidad esta de aquí, que en tu caso es directamente una incógnita, pues sería la intensidad de cortocircuito. ¿Vale? Sí, yo creo que al final hemos corregido los tres y los tres, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, yo creo que no sé si hay alguna duda más. Si no lo... ¿Nada? Vale, pues entonces nada, terminar de estos ejercicios, los que los que no hayan tocado, ¿vale? Y ya está, y el próximo día seguimos con el tema 7. Hasta luego.